Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, aquí y ahora entre nosotros. Padre, te damos muchísimas gracias porque permites que vengamos aquí, nos reunamos y abramos nuestros corazones para adorarte, Señor, y alabarte. Ayúdanos a alabarte y adorarte en nuestros actos y pensamientos, a velar en todo nuestro pensamiento, como tú nos dices a través de la hermana White en este día sábado. Ayúdanos a dar y a recibir, Señor, según tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Bienvenidos todos en este santo sábado. Vamos a tocar Segunda de Pedro, los 15 primeros versículos. La verdad es que todo Segunda de Pedro va a ser un capítulo que nos va a recordar muchas cosas. Vamos a ver qué línea argumental va a seguir Pedro para llegar hasta un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Un día para nosotros es 1000 años para el Señor y al revés. O sea que vamos a ir viendo y es bueno, yo creo que es bueno ver todas las conferencias de Pedro seguidas, a las de la escuela sabática, porque vamos a ir viendo cómo va preparando el terreno para hablarnos luego del momento de la segunda venida de Cristo en relación con Génesis y cómo allí tenemos que aplicar ese 1000 años un día 1000 años, para poder comprender cuándo Cristo viene en realidad. Pero antes de nada, antes de llegar a ese punto, vamos a ver cómo Pedro no deja ningún tema suelto. Pedro empieza hablando de cómo debemos ser, de quiénes somos y hacia dónde debemos ir. Porque si no, el resto no sirve de nada. Todo lo que nos va a explicar después ya no lo vamos a comprender. O sea que vamos a ver cómo ya en el primer capítulo, en los 15 primeros versículos, pone las bases de cómo debemos estar a nivel espiritual para poder comprender el resto. Si no, se nos va a escapar. Vamos a ir leyendo los versículos uno por uno y lo vamos a ir comentando. Cualquier comentario, cualquier cosa que queráis decir, pues pararme en cualquier momento y levantar la mano o directamente pues hablar. Porque creo que es muy interesante y hay para mucho. Sí, segunda 1. Dice así, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y en adelante. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Por lo tanto, está hablando a hermanos. Está hablando a personas que ya tienen que haber comprendido quién es Jesús. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Evidentemente, no por la nuestra, sino por su justicia, por lo que Él hizo, porque Él cumplió justicia. La paga del pecado es muerte, pagó por ello para que nosotros pudiéramos seguir en adelante, seguir comprendiendo y preparándonos para la eternidad, ¿no? Por lo tanto, somos hermanos en eso, lo primero. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Fijaros en qué hace hincapié, porque eso va a ser también una de las bases para ir comprendiendo las cosas. Dice, os sean multiplicadas gracia y paz, y con qué lo relaciona en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Luego vamos a ver la escalera de Pedro, dónde está ese conocimiento. En el conocimiento de Dios os sean multiplicadas y de nuestro Señor Jesús. O sea que va a haber una santificación. Nosotros, a partir de que comprendemos la justicia de Jesús en la cruz, de que comprendemos que Él murió por nosotros, a partir de ahí ya tenemos que seguir en adelante, no nos podemos quedar ahí. No vale solo con comprender la leche, sino que tenemos que tirar en adelante y prepararnos para el alimento sólido, que es lo que nos quiere dar el Señor. Está ansioso de darnos eso. Entonces, tenemos que mejorar el conocimiento de Dios. ¿Cómo se mejora el conocimiento de Dios? No es solo a nivel literatura, no es solo comprender muchas verdades, porque Satanás las comprende todas, ¿no? Pero Satanás no teme a Dios. Entonces hay que tener un equilibrio entre el conocimiento de la ciencia y el conocimiento de Dios.
que a través de la ciencia conocemos a Dios, pero si nosotros no nos arrodillamos, si no estamos en comunión con Él, no vamos a realmente conocer el carácter de Dios. Satanás conoce toda la ciencia, pero no conoce a Dios. Ahí es la contraposición. Y ahora vamos a ver cuál es el camino para llegar a ese equilibrio. Lo que el Señor quiere para nosotros. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. No por mucho que nosotros estudiemos, sino por su divino poder. De entrada nos lo da. Y luego el Espíritu Santo nos va a mostrar cosas. A veces nos empecinamos en comprender una cosa. Yo hasta que no lo comprenda, no paso al siguiente capítulo. Bueno, está bien tener perseverancia en eso. Pero hay veces que quizás no es el momento de comprenderlo y debemos seguir. Debemos avanzar y luego el Señor, eso que hemos guardado, a mí me gusta decir en la nevera, tienes ahí una duda o un concepto que no acabas de comprender, lo guardas en la nevera y lo dejas y sigues adelante. Y luego pasa un año, un mes, 2 días, horas o el tiempo que sea, y el Señor te recuerda aquello que tenías abierto ahí y lo tienes en la nevera, lo recuperas y luego lo entiendes, porque hasta que no has comprendido otras cosas antes, no puedes comprender eso. Y entonces das gloria a Dios y le alabas por todo lo que ha hecho contigo. No utilizas a Dios para ti, Él te utiliza a ti, para Él, ¿no? Es la diferencia. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, otra vez. El conocimiento de él, de aquel. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, por medio de la gloria y la excelencia, porque Él es así, porque Él es piadoso y es misericordioso, por medio de eso nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Fijaros, ¿dónde nos está metiendo ya? Nos está poniendo en una situación de participar de la naturaleza divina. Ser partícipes de la naturaleza divina. Fijaros que hay como un camino inverso a lo que Jesús hizo, ¿no? Jesús se hizo partícipe de la naturaleza humana, para estar cerca de nosotros, para poder propiciar que nosotros seamos partícipes de la naturaleza divina. Si Él no hubiera sido partícipe de la naturaleza humana, no podíamos nosotros ser partícipes de la naturaleza divina. Vino a rescatarnos. Y ahí se quedó como puente para poder llegar y participar de la naturaleza divina. Por lo tanto, ser uno con Dios en nuestra vida diaria, utilizado por Él y por lo tanto partícipes de su naturaleza divina. Es realmente potente esto. Todo lo que nos sucede, lo que nos pasa en la vida, si nosotros queremos seguir al Señor, tenemos que comprenderlo como que es necesario para poder llegar a los demás, para poder comprender, para poder mejorar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando vamos a un sitio, bueno, en mi caso, a trabajar, vas a algún sitio, alguien te acepta un presupuesto y vas a hacer un trabajo, ¿qué debemos pensar? ¿O qué debo pensar? Bueno, gloria a Dios porque me ha dado trabajo, ¿no? Pero, ¿me lleva solo a trabajar? ¿Me lleva solo a ganar un dinero? ¿O a qué me lleva? ¿Me lleva a conocer a esa persona? ¿Me lleva a darle un díptico o un libro o explicarle algo? Para que cuando me vaya de allí, esta persona no se quede sin nada, ¿no? Aparte del servicio que le haga y del testimonio que le puede dar en mi trabajo, también nos queda esa parte, ¿no? O sea, ¿quién me ha enviado allí? El Señor. ¿Para qué? ¿Solo para trabajar? No. Somos partícipes de su naturaleza en cada paso que demos, ¿no? Por lo tanto, si somos uno con Él, no es el trabajo una cosa y después del trabajo Dios, sino que todo lo hacemos en función de Él, ¿no? O sea que es un concepto que, claro, ser uno con Él implica eso todo el día. Pablo, ¿no? Cuando hacía las tiendas, aprovechaba para evangelizar. Y si había que parar un momento para explicarle a alguien algo, se paraba, ¿no? O sea que el Señor luego compensa eso, ¿no? No sé, algunas veces se os ha pasado, pero a veces se hace eso y luego el Señor como que el tiempo va más despacio.
ya tienes tiempo de acabar. O llegas a los sitios. No te preocupes, tú haz tu trabajo, ¿no? Y el Señor compensa. ¿Eh? O sea, debemos de llegar al punto en que somos totalmente como sus instrumentos. Un momento, perdona, que no te escuchan. Enciende el micrófono. ¿Está encendido? ¿Está enchufado? ¿Me oyes? ¿Sí? Vale, Vale, perfecto. no, que digo solo que debemos de llegar a este punto en el cual somos simplemente sus instrumentos, ¿no? Sin más pretensiones personales, ¿no? Sí, exacto. De hecho, el amor, como lo define Elena White, también habla de un amor sin pretensiones. Como que tú haces porque sí, porque toca, porque lo sientes, porque te viene, porque el Señor pide eso de ti. Y entonces en cualquier momento, en cualquier lugar, hay que estar conectado para que en ese momento salga lo que tiene que salir. Si estás comiendo en un restaurante, o estás porque te toca comer, porque estás en menú, o porque estás por ahí fuera, cualquier cosa, cualquier momento, cualquier detalle puede ser un momento para hablar, ¿no? O sea, es la no desconexión de Dios lo que realmente te da tranquilidad, ¿no? Desconectar de todo menos de Dios, ¿no? Eso es lo que te da tranquilidad. Bueno, partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, tú participas de la naturaleza divina, estás en el mundo que está lleno de corrupción, pero tú, participante de la naturaleza divina, estás en el mundo hablando a las personas del mundo. Por lo tanto, estás protegido dentro de todo eso, ¿no? Y es tu manera de dar testimonio, mostrar que eres partícipe de la naturaleza divina. Pues entonces aquí es cuando empieza la escalera de Pedro. Los versículos, para a mí, de los favoritos para mí en la palabra de Dios. Porque te dan una comprensión del amor que muy pocas veces tenemos. Normalmente comprendemos el amor como algo puramente sentimental o más de corazón, cuando realmente hay una parte muy importante de hacer por nuestra parte. Vamos a ver el significado de las palabras y cómo lo explica. De vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, o sea que, ¿qué queremos? Nosotros queremos ser partícipes de la naturaleza divina, ¿no? Por lo tanto, ¿qué dice que seamos? Que pongamos diligencia. Por lo tanto, ya no es solo que tú te sientes, ores, ayunes y te sientes y esperes, y el Espíritu te hace como una impresión impresionante y ya eres partícipe de la naturaleza divina, sino que tienes que poner diligencia. La diligencia, suponiendo que encuentre dónde la apunté, la diligencia, bueno, ya lo encontraré cuando no lo busque. La diligencia viene a ser valor, hombría, solicitud, ansiedad, o sea, ansia, pero recordemos pero a ver, la palabra de Dios no nos dice que echemos nuestra ansiedad a los pies de Jesús porque Él cuida de nosotros. Entonces, ¿se contradice la palabra de Dios? ¿Se contradice? Urgencia también significa, la diligencia. Urgencia. En ese sentido sería ansiedad por conocer más acerca de Dios, ¿no? Tener esa disposición, ¿no? Bueno, yo ya creo que ya está, ¿no? No, es tener ansiedad en conocer más su amor, su plan de redención, lo que ha hecho por nosotros, su carácter. Es esa la ansiedad. Y eso te puede Claro, crear, eso no es contradictorio. cierta ansiedad, también el hecho de decir, ostras, es que veo que no
que quiero más, que quiero encontrar al Señor, que veo que me estoy desviando, ¿te puede crear cierta preocupación? Sí, yo creo que sí. O sea, el camino que tienes que recorrer para santificar tu carácter produce ansiedad. Cuando completas ese proceso, esa ansiedad la dejas a los pies de Cristo, ¿no? Cristo se queda con ella, de alguna manera, ¿no? O sea que tenemos como dos tipos de ansiedad. Él quiere hablar. Pasarle un micro, por favor. Sí, yo creo que es que en el mundo que estamos, o sea, en el momento actual, ansiedad se considera algo malo. Es decir, hoy en día cuando estás con ansiedad se le da como el estrés, ¿no? El estrés positivo o negativo. Sabemos que hay dos tipos de estrés. El negativo, que sería el que te infunde, pues te baja defensas, estás ahí nervioso, por todo saltas, por lo que sea, ¿no? En cambio el positivo es eso, es buscar lo que necesitas, ¿no? Y realmente, y siempre estás un poco activo, en vela, ¿no? Por decirlo así. Pues yo creo que ansiedad en este sentido, necesitamos ansiedad para conocer lo que es la palabra, conocer a Dios, pero no significa que sea negativo en el sentido de estar, como decimos, estresado, que te necesito. No, simplemente que con tranquilidad, pero con los sentidos abiertos y la mente abierta, naturalmente. O sea que hay que estar activo. Hay un punto de actividad, de estar velando, pendientes, ¿eh? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que si nosotros nos preocupamos por las cosas del mundo, pues vamos a ir a perdición. Pero si nos preocupamos por las cosas de Dios es diferente. ¿Eh? O sea, el punto de preocupación, el punto de ansiedad, hacia dónde lo dirigimos, va a hacer en nosotros bien o va a hacer en nosotros mal. Otra cosa es que nos deprimamos y nos fustiguemos porque no nos vemos cerca del Señor. Hombre, hay que llevarlo al punto que toca, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un punto de querer tanto una cosa, querer que sea ya, que eso tenemos que experimentarlo un poco todos. ¿Eh? Sabemos cuando Cristo viene, pero queremos que venga mañana y queremos que sea ya. Sabemos que no estamos preparados, pero queremos que sea ya. Es una pequeña contradicción, pero que nos hace querer más y buscar más y conocer más. Y conociendo más a Dios, también nos conoceremos más a nosotros. Aprenderemos a esperar, a tener paciencia, que es lo que viene después. Por lo tanto, diligencia. Por lo tanto, hay que hacer algo por nuestra parte. Hay que, con urgencia, buscar esta escalera que vamos a ver ahora. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Veis una línea aquí? ¿El orden creéis que es casual? Fijaros porque Está dirigido por el Espíritu Santo esto, ¿eh? El orden no es casual. Y fíjate cómo lo va repitiendo. A vuestra fe virtud. Y no dice fe, virtud, conocimiento, lo enumera. No, dice a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. O sea, claramente nos dice a qué tenemos que añadir lo que. Nos señala bien lo anterior y nos señala bien lo siguiente, para que no perdamos el orden. A la fe, virtud. Fe todos sabemos lo que es, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Nadie verá al Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Sin fe nadie verá al Señor. Por lo tanto, hay un primer paso básico que si no empezamos por este, ya el resto no se va a dar. Ya no se va a dar. Los que no conocen la palabra de Dios tienen que llegar a conocer la fe. Desde luego hay una transformación en esa mente que tiene que suceder para que esto empiece a darse, ¿verdad? Pero cuando aquí está hablando ¿a quién? A los hermanos, a los que ya están con Él, que dice que están en la justicia de Dios. Por lo tanto, les está recordando cosas a los hermanos. Se le supone la fe, ¿no? Como la valentía al soldado, se le supone. Tenemos fe. A la fe, virtud. Virtud, ¿qué palabra? Vais a ver qué palabra es virtud. Virtud. ¿Cómo entendéis virtud?
Hacer bien las cosas. ¿Eh? Habilidad. ¿Qué más? ¿Cómo? Un don. Cuando alguien es virtuoso en algo, tiene la capacidad de hacer algo bien. Por lo tanto, tiene que haber como un entrenamiento, ¿verdad? Tú quieres ser virtuoso, por lo tanto, en tu hacer, en tu pensar, en tu querer, vas a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Y para hacer eso, ¿qué nos toca hacer en nuestro día a día? Insistir. ¿Qué más se os ocurre? ¿Qué practicamos? Vamos a ver cómo define virtud el diccionario de la Real Academia Española y luego vamos a ver cómo define virtud la palabra de Dios con el idioma griego. Y vamos a ver qué engloba virtud, porque a veces nos quedamos en virtud, ser virtuoso, ya está, ¿no? Pero vamos a ver qué engloba todo eso. Y luego recordaremos a Elena White cómo nos hablaba de ciertas cosas. Actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. O sea, para que una cosa funcione, tiene que haber una fuerza que ponga de su parte. Si no, no va a funcionar. No solo por gracia divina van a surgir las cosas. Hay que hacer algo de nuestra parte. Hay que poner una voluntad humana a disposición de la voluntad divina. Eficacia de una cosa para conservar o restablecer la salud corporal. Por lo tanto, nos está poniendo en un plano como más terrenal, ¿verdad? Más físico. La salud corporal tiene que ver con la virtud. ¿Eso os suena de algo? ¿Nos suena de algo? La reforma pro salud, ¿verdad? O sea que dentro de la virtud ya nos está diciendo que hay algo que tenemos que hacer con nuestro propio cuerpo para poder llegar al siguiente paso. Y los siguientes. Está el segundo, fijaros, primero la fe, evidentemente, pero luego cuando ya tienes la fe y comprendes, empiezas a hacer cosas, ¿no? Esas cosas te sanan, ¿no? Te van sanando. Te van sanando, te van preparando, te hacen virtuoso. Dice, poder o potestad de obrar, integridad de ánimo y bondad de vida. Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales, como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. ¿Tenemos ganas de llegar a la verdad, a la justicia? ¿No? O sea, diligentes, como hemos dicho antes, ¿no? Acción virtuosa o como recto de proceder, ¿no? O sea, hay una muestra, unas obras. La virtud es obrar, ¿vale? Pero fíjate cómo virtud nos lo habla en el Nuevo Testamento desde el griego. Fijaros, es arete, que significa varón, hombría, que viene de arren, que es fuerte para levantar, que viene de airo. Airo. ¿A alguien os suena airo? Estuvimos hablando de airo. Bueno, ahora os lo recordaremos. Airo, que significa hombría, valor otra vez, varón, hijo, muera, con exclamaciones, hombre, elevar, izar velas, levar anclas, y además es un hebraísmo, que significa expiar el pecado. ¿A quién está definiendo? Virtud es mostrar a Cristo en nuestra vida. Y es todo lo que implica la alimentación, todo lo que implica la salud, todo lo que implica buscar estar la virtuosidad, ¿no? La excelencia en nuestros actos, en nuestros pensamientos. Es el segundo paso, Dejar de hacer lo que no toca.
Exacto. Es muy interesante. Pero es que curiosamente, airo es la raíz de otra palabra que estuvimos estudiando en su momento. Aquí entraría también, tal vez, la pureza, la santificación, ¿no? Entraría también... Claro, en porque es esto. ser como Cristo, Claro. evidentemente. Es ser como Cristo. Pero fijaros en una sola palabra en lo que le está diciendo Pedro a los compañeros hebreos que comprenden esto, y los griegos, ¿no? Comprenden esta palabra, saben de dónde viene. Airo también viene, es la raíz de artos. Artos es pan. 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 ¿Vale? O sea que comer pan y virtud tienen una comparación. Vamos a leer un texto de Elena White. Vamos a leer un texto de Elena White porque vamos a comprender por qué Elena White veía lo que veía y vemos que realmente es bíblico. Elena White no dice nada porque sí. Fijaros, en Mi vida hoy, página 30, dice algo que nos va ahora a engancharlo todo, ¿eh? Víctor me lo leyó hace no recuerdo cuándo. Y cuando estaba estudiando esto, rápidamente recordé la frase, no recordaba lo que decía, sé que estaba en la última línea de una libreta que me enseñó, y eso le dije y me lo envió. Dice, el mejor alimento para la mente y el espíritu. Y dice así, es imposible que ningún cerebro humano agote la verdad ni la promesa de la Biblia. Alguien capta la gloria desde un punto de vista, otra persona desde otro. Sin embargo, no discernimos nada más que radiantes reflejos. La irradiación plena está fuera del alcance de nuestra percepción. Al contemplar la grandeza de la palabra de Dios, miramos dentro de un manantial que se ensancha y ahonda bajo nuestra vista. Su anchura y su profundidad sobrepasan nuestro conocimiento. Al mirar, la visión se amplía, se extiende ante nosotros un mar ilimitado. Eso es estudiar la palabra de Dios. ¿No es tentador? ¿No es tentador abrirla y encontrar un mar ilimitado? Porque el Espíritu te lo muestra, te lo abre y entonces hay un mar ilimitado. Estudiarla tiene poder vivificador. La mente y el corazón adquieren nueva fuerza y vitalidad. Y fijaros con qué lo va a comparar ahora. Fijaros. Este resultado es la suprema evidencia de que Dios es el autor de la Biblia. Recibimos la palabra de Dios como alimento para el alma y se presentan las mismas evidencias que cuando nuestro cuerpo se nutre de pan. Pan. Físico. Igual que el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Yo soy el pan de vida. Cristo. Fijaros el pan. El pan satisface las necesidades de nuestra naturaleza. Está hablando del pan. Fijaros lo que dice Elena White, ¿eh? Sabemos por experiencia, por tanto ellos ya han experimentado esto y lo pueden decir, que regenera la sangre, los huesos y el cerebro. El pan, ¿eh? El pan. El pan satisface las necesidades de nuestra naturaleza. Sabemos por experiencia que regenera la sangre, los huesos y el cerebro. ¿Pero cuál pan? ¿El blanco? ¿Qué levadura, no? ¿Qué pan hacía Elena White? Sabemos cuál es el buen pan, ¿no? Con levadura madre, integral, etcétera, etcétera, o al menos los que puedan tolerarlo. Hay gente que no lo puede tolerar. Cada uno comerá el pan que más le... Pero tenemos que intentar, en la medida de lo posible, comer buen pan, porque fijaros lo que está diciendo, ¿eh? ¿Se refiere al pan o al pan, como alimento en general? al pan, al pan. Como el pan nos regenera la sangre, los huesos y el cerebro. Aplíquese la misma prueba a la Biblia.
Está comparando comer pan, porque en otras partes Elena White dice que hay mucha religión en un buen pan. No sé si habéis leído. Sí, sí. Consejos para el régimen creo que lo dice. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Y no lo dice de las legumbres. Y no lo dice de, yo qué sé, otra cosa. Hay mucha. Esas virtudes que Porque tiene. ahí está. Hay mucha religión en un buen pan. ¿Por qué? Porque nutre, regenera la sangre, los huesos y el cerebro. Los huesos y el cerebro. O sea, la sangre, ¿la vida dónde está? En la sangre. La sangre. La vida en la sangre está. Dice Levítico, creo que es. Los huesos y el cerebro. Fijaros, ¿con qué? ¿Qué es virtud? Virtud tiene su raíz, airos, que airos es la raíz de pan. Y además, todo lo que hemos visto, Cristo, ¿no? Varón, hijo, muere, como decían los fariseos, está englobando al pan de vida. Virtud es el pan de vida. ¿Qué pan partió Cristo en la cena, en la última cena? ¿Qué tipo de pan? Pan sin levadura. ¿Pero de qué estaba hecho ese pan? De cebada. De cebada. Es el grano que se recoge en primavera. En primavera. ¿A qué representa cada mata de aquella cebada? Igual que cada mata del trigo del verano. ¿Qué representa cada mata de esa cebada? A nosotros. Y él está diciendo que ese pan representaba a quién. A él mismo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué está uniendo aquí? ¿Qué está diciendo? Vosotros en mí y yo en vosotros. Como la vid y el pámpano. Somos uno con él en el pan. Virtuosos en él, porque el pan es la representación de la unión de él y nosotros, todos juntos. Están todos los granos juntos. Y hacen una masa, una hogaza de pan, y ese pan es uno con él. El Dios eligió ese pan. ¿Cómo debía ser el maná? ¿No es una forma como de pan? Que también sacaban y hacían. O sea, que nos lo deja todo como en simbología paralela, constante. Y ahora la sociedad está machacando el pan. Satanás se ha ocupado de cargarse el pan y además la sociedad está diciendo, no comas pan que te engordas, no comas pan que no sé qué. También es otra cosa el pan que se vende, pero quiere decir que el pan está por un lado destrozado y por el otro desprestigiado. En cambio el pan es necesario. Busquemos un buen pan El buen pan. y tendremos la ayuda, nuestra parte en la diligencia, ¿no? Seamos diligentes, busquemos eso, con diligencia también, ¿no? Dice, ¿qué resultado se produce cuando sus principios se convierten verdaderamente en elementos de carácter? ¿Qué cambios se verifican en la vida? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo compara con eso. Comer pan con la Biblia y la sabiduría y lo ilimitado del conocimiento de Dios. Qué impresionante, ¿no? Una cosa tan sencilla que dices, como un cacho pan. Es difícil encontrar un pan. Es difícil. Bueno, nos toca a nosotros comprender y saber hacerlo, porque lo dejamos como muy aparte, ¿no? Dices, bueno, ya, como mucho panificadora y echamos levadura y ya está. Pero no quiere decir que el pan sin levadura sea el bueno y el con levadura, o sea, levadura madre malo. Concretamente sin levadura en la última cena, o en la cena de Pascua, porque representa lo que representa. Pero el pan leudado, de hecho hay artos, que es la raíz viene de airos, representa pan leudado. El nombre representa pan leudado. O sea que fijaros hasta dónde nos lleva esto. Y estamos en virtud aún. Pero es que todo esto, ¿qué dice después? A la virtud, conocimiento. Conocimiento. Respecto del Señor. Y respecto de lo que hay del Señor, de lo que Él nos ha dejado escrito. Por lo tanto, fe, virtud, conocimiento, el tercero. Fijaros también el numerito, ¿no?
Nos pone en un punto concreto, el conocimiento es necesario, pero es que si no tenemos la fe y no tenemos la virtud que representa todo eso, ¿cómo vamos a comprender? ¿Cómo vamos a entender? O sea, y un paso no deja al otro atrás, sino que lo suma. Es como una escalera que la fe siempre está, luego está la virtud que siempre está, y luego está el conocimiento que siempre debe estar, y las tres se tienen que, con diligencia, buscar. Para que haya el resto. Entonces comprenderemos más cosas. Fijaros que es el tercer paso, conocimiento. Está muy cerca, está muy al principio. Y esto Pedro lo sacó de Daniel, ¿no? Que dice, el conocimiento aumentará. La ciencia aumentará, sí, sí. O sea que fijaros cómo, por dónde, qué camino vamos llevando. Preparamos nuestro cuerpo, físicamente también, nuestro ejercicio, la Reforma Pro Salud, la virtud sería como un resumen de la Reforma Pro Salud, y preparación para comprender. Si no, no podemos comprender. Será más difícil comprender. Y si no comprendemos, si no hay conocimiento, fijaros como el 3, conocimiento en el tiempo final, ¿qué significación tiene, verdad? Tercer milenio, conocimiento. Nos lo pone en el tercer puesto, en el tercer lugar. Si no hay conocimiento, si no ha habido todo lo otro durante todo este tiempo, ¿cómo vas a comprender ahora lo que viene, ¿no? Después del conocimiento. Ahí conoceremos de verdad, además, ¿no? Ahí conoceremos de verdad. Luego ya, eternamente, no pararemos de conocer. Después del conocimiento, ¿qué dice? Y al conocimiento, dominio propio. No vale con saberlo todo. No vale con guardar la reforma completa. Puedes ejercer mucha fe, pero si no te dominas, lo otro tampoco lo estás haciendo, porque ya, si no hay dominio propio, ¿qué virtud estás mostrando? Ya destrozas toda la escalera, ¿no? Es como un castillo que tiene que ir construyéndose en paralelo. Y está el cuarto, muy interesante. ¿Quién fue el rey del dominio propio? Cristo. De hecho, todo se puede aplicar a Cristo, ¿no? Pero, bueno, es curioso el orden que ha elegido, ¿no? Al dominio propio, paciencia. Paciencia. ¿Tenemos paciencia? Fijaros que es el quinto. Está acercándonos al sexto. Como que no llegamos, ¿no? La paciencia. A la paciencia, piedad. Es lo que comentábamos hace un momento fuera de micrófono, ¿no? Esa devoción. Ese temor de Dios que hace que podamos comprender y tener más empatía por los demás. De hecho, también incluye ahí la misericordia. Dentro de la piedad incluye ahí la misericordia. Pero fijaros como antes de todo esto ha habido otras cosas. O sea, no se puede ejercer piedad de manera sincera si las otras cosas se han dejado de parte. Claro, se convertirá en una piedad, obras sin fe, obras por hacer, para compensar no sé qué, pero si no ha habido lo otro, no surgirán estas obras. Costará. De hecho, no será sincero. Y la piedad nos lleva al afecto fraternal. Fijaros que la piedad y el afecto fraternal, 6 y 7. Ya somos familia, lo dice la misma. Fraternidad, ya somos uno. 6 y 7, bueno, el sexto y el séptimo. Hay 8 pasos. Hay 8 pasos. Hay 8 pasos. Entonces ahí vemos cómo cada paso tiene un número y bueno, es interesante el orden. A mí la verdad es que me ha llamado la atención. Bueno, más que milenios, también, porque veremos que el amor, claro, es el octavo, y el amor en el octavo ya es infinito. El 8 es la eternidad. Es la representación máxima del amor de Dios por nosotros, que quiera que seamos igual a Él, o en Cristo, ¿no? Hermanos con Cristo, ¿no? Coherederos con Él. Por lo tanto ya es la eternidad, ¿no? Cuando ya se consuma la justicia, cuando hoy la quema de los impíos, es en el octavo milenio. Después de los 7000 años. Se consuma el amor de Dios completamente. Por eso como cada punto nos va acercando a ese punto. Cada paso nos acerca a ese punto también, ¿no? Piedad y afecto fraternal, 6 y 7. El afecto fraternal ya es familia de Dios, como nos dice la lección. Ya seremos familia con Él cuando Él viene.
y luego ya, y al afecto fraternal, amor. El amor, fijaros que es el octavo, después de todo ese camino que tenemos que coger con diligencia, o sea, que tenemos que poner de nuestra parte con valentía, adelante, con fuerza, urgentemente, sin pensarlo, ansiosamente, buscar la relación con Dios y esos pasos, que es nuestro trabajo, lo que nos toca hacer día a día. O sea, que tenemos un trabajo que hacer, nos lo explica Pedro aquí. Añadid vosotros, dice, vosotros, añadid a esto. Evidentemente, solo no lo vas a hacer. Tendrás que estar con el Señor, pero con la ayuda de Dios tú haz. Si no, solo con la ayuda de Dios, si no haces, Dios no te puede ayudar si tú no te ayudas. Qué cambio en la vida de Pedro. Claro, claro, claro. Aquel Pedro impetuoso Sí. esto. Analítico, claro, concreto. No, nos está diciendo el hermano Josep que qué cambio en Pedro, ¿no? Como él es eufórico, ¿no? Siempre, él es el que cortó la oreja al soldado, recordad, y que después de todo Llegué a estos puntos habla con una reflexión y una comprensión de la vida cristiana, de madurez. sí, Si y, es que lo tengo aquí. no, y un pragmatismo, o sea, una cosa clara, una cosa práctica, es decir, hay que hacer, hay que actuar, no es solo esperar, ¿no? O sea, que el amor es más que un puro sentimiento, de hecho no es un puro sentimiento, es un poder, lo dice Elena White, el amor es un poder, y es una consecuencia de trabajar con el Señor día a día todos estos aspectos, todos. El amor sería la paz de Dios, digamos. Claro, sí, claro. Claro, claro. La paz de Dios es cuando tú recibes el amor de Dios, lo comprendes como tal, tienes paz. Y es la única paz que realmente es paz. Es lo bonito de todo esto. Pero que tenemos una parte que hacer. Eso es lo que a veces o nos olvidamos o nos ponemos toda la carga, ¿no? Es que no consigo esto, no consigo lo otro, ¿no? Bueno, pero es que no eres tú solo, ¿no? Claro. No eres tú solo. Entonces, a veces, bueno, ponerlo todo a los pies del Señor y querer, intentar y esperar, con paciencia. Porque la paciencia, si no se ejercita, tampoco tenemos el resto de la montaña que va subiendo, ¿no? O sea que vemos que en cada momento, si fallamos en algún punto de estos 8, el resto puede desmoronarse, es como un castillo, ¿no? Tiene como ladrillos, y ese castillo se puede desmoronar si no vamos siendo fuertes en cada uno de estos puntos, ¿no? Ángel, si me permites, justamente es lo que, si vas directamente al amor, que es lo que utilizan muchas iglesias directamente, es que Cristo es amor directamente, sin pasar por estos pasos, lo que tú dices es que se desmorona. Y al final realmente lo que viven es una religión de sensaciones, ¿no? No de realmente Mira, raciocinio, ¿no? Yo no veo aquí en ningún punto, sentimentalismo, emoción, no lo veo. Eso es el sentimiento que te produce vivir esta vida es lo que luego vas a notar y a sentir. Pero fijaros, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿vale? Estamos en esa escalera, le quitamos el conocimiento y ya está. Fe, virtud, porque se alimentaban como Dios decía. Tenían fe, hombre, he visto lo que ha hecho el Señor delante de mí constantemente. Ahora se abre el agua del mar, ahora los rayos, o sea, la nube que nos paraba el día. O sea, es que más pruebas no podían tener, ¿no? Y no hay conocimiento, les faltó conocimiento. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Iban directamente a qué? A las obras sin conocimiento. A cumplir una serie de trámites sin conocimiento. Caían en el otro lado. Por lo tanto, cuando quitamos un peldaño de esta escalera, caemos en un extremismo. En una obra sin fe, o en una fe sin obras, ¿no? O sea, no hay equilibrio. No hay equilibrio. Fijaros como al principio hace mucho énfasis él cuando empieza en el conocimiento de Dios. O sea que le da una importancia suprema al conocimiento, para que podamos discernir el resto de cosas. Porque cada vez pasa el tiempo, conforme nos vamos acercando al final, va a haber nueva luz que se va a ir mostrando y debemos estar preparados para recibirla.
debemos tener ese aceite preparado para poder encender esa luz. ¿Verdad presente? La verdad presente. Eso que él habla ahí también. Seguimos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solo estar, y abundan, tienen que abundar, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que carece de estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, sed tanto más diligentes, otra vez, diligentes otra vez. Por eso el himno que hemos elegido, firmes y adelante. Sed tanto más diligentes en afianzar vuestro llamamiento y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si no tenemos la vista corta. Si tenemos la vista corta, caemos, pero si no vemos adelante, vemos ahí donde está el hoyo y hacemos, ¿no? Vamos esquivando, ¿no? Pero si no, vemos la vista corta, ¡pam!, rápidamente en el hoyo para adentro, ¿no? Fijaros qué interesante, ¿eh? No caeréis jamás. Es una promesa, ¿no? Es una promesa. Porque de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fijaros, la escalera, ¿dónde nos lleva? ¿A la eternidad? ¿Al 8? A la eternidad. Entrada al cielo. Es una escalera ascendente, hacia el cielo. Por esto, no descuidaré el recordaros siempre estas cosas, aunque las sepáis y estéis afianzados en la verdad presente. De entonces, De entonces, pero claro, esto es para todos los tiempos. Fijaros, afianzados en la verdad presente. ¿Qué hemos dicho del conocimiento del Señor, ¿no? Ese punto 3. Afianzaros en la verdad presente. No dejéis la verdad presente. Reconoced la verdad presente y aplicadla a vuestra vida y tendremos el tercer peldaño. Si no, no llegaremos al resto. ¿Cómo podemos amar si no reconocemos la verdad presente? ¿Cómo podemos tener dominio propio si no reconocemos la verdad presente? Que son los pasos posteriores, Fijaros, después del conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. O sea, si no asumimos la verdad presente, no hay el resto de pasos, o al menos no son sinceros, o al menos no están en realidad en ti o en nosotros. Fijaros qué duro, porque una persona que puede ser todo esto hace 20 años, si no asimila la verdad presente, puede empezar a perder el resto de datos, el resto de escalones. Y no lo estamos viendo ya en algunos casos. Personas que empiezan a negar de manera radical, de manera frontal, sin haberse mirado toda la información sobre el 2031, tercer Elías 2031, cuarto ángel. Y cómo estas personas empiezan en muchas ocasiones a deteriorarse de tal manera que ya empiezan a negar cosas que ya antes aceptaban y ahora las niegan totalmente. Cosas básicas. ¿Por qué? Porque no estamos afianzados en la verdad presente. Y él dice, y aunque estéis afianzados en la verdad presente, o sea, fijaros cómo no deja en ningún momento un cabo suelto. Aunque estéis afianzados, no está todo hecho. Hay que seguir luchando para, con diligencia, buscar el dominio propio, la piedad, el afecto fraternal y el amor. La voluntad propia otra vez. Otra vez tu parte. No solo vale con conocer la verdad presente, pon de tu parte. ¿Cuánto tenemos que aprender aún? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es impresionante. Creemos que ya lo tenemos todo, que ya sabemos cuándo viene Cristo, ya está. Ya nos sentamos a esperarlo. Pues no. No. Hay un trabajo. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el estimularos con este recuerdo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Vamos, que el alma es inmortal y ya está, ¿no? Porque abandona el cuerpo, ¿no? Perdona, Gaia, ¿quieres? Muy interesante este concepto, Muy interesante.
Abandonaron el tabernáculo. Poder espíritu. ¿Qué? Vamos a analizar esto, porque es que Ahora estaría bien tener la diapositiva esa, ¿no? Del tabernáculo. del tabernáculo, cómo era, sí. Pero todos recordamos, ¿no? A ver, ¿qué representa el tabernáculo? ¿Qué se hacía allí? ¿Qué se hacía? Expiación del pecado. ¿Pan? Pan está allí, ¿verdad? Airos, no olvidéis esta raíz, airos, que además es levantar, elevar aire, ¿no? Aire, Espíritu Santo, el aire, el viento, bueno. O sea que, imaginaros, tabernáculo, se expiaba el pecado, pero ¿cómo? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Sacrificio. Sacrificio. ¿Y qué hacían con esa sangre? La esparzaban en el interior, en el velo. ¿Y de qué color era el tabernáculo? Por fuera. Y por dentro. Por el velo también tenía ese color. ¿Qué color tenía? ¿Alguien lo recuerda? Tenían 4 colores. No, amarillo no. Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Azul, púrpura, carmesí, lino torcido. ¿Azul qué representa? La ley. La ley. ¿De qué color eran las tablas de la ley? Azules. Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Púrpura y carmesí. Hay una parte que no he presentado aún de la sangre de Cristo y que no sé, creo que nunca presentaré, pero lo muestro ahora. El color de la sangre. Elena White le llama rojo carmesí o carmesí. Púrpura y carmesí. Son colores que estaban entremezclados en el tejido de la tela. Cuando vosotros veíais de lejos el tabernáculo, veis un color parecido al que lleva Mariano ahora mismo. Pero todo mezclado, porque lleva los colores, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Mirad a Mariano y os haréis una idea. Ha venido expresamente vestido para la ocasión. Pero mezclado. Entonces, recordad ahora el cuerpo de Cristo. Púrpura, carmesí. Púrpura y carmesí. Un cuerpo amoratado y ensangrentado, ¿qué color tiene? ¿Qué color tiene? ¿Qué estaba representando el tabernáculo? El cuerpo de Cristo, lo vimos claramente cuando hablamos sobre la sangre. Como su cuerpo estaba orientado igual que el tabernáculo, igual que el templo, abertura hacia el este. Por donde entró la lanza, se rompió el velo, porque el velo es su carne, recordemos lo dice Hebreos. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo, con esos colores se representaba. Y lino torcido, ¿qué es el lino? ¿Qué representa? La blancura. La pureza absoluta de Cristo. La pureza. O sea, la pureza, la ley, pureza de carácter, la ley, y su cuerpo ensangrentado, destrozado. Eso es el tabernáculo. Fijaros, porque además, templo de Dios. Es el cuerpo, ¿no? Templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Fijaros la unión de los conceptos. Él se va, os dejo otro consolador que tiene un cuerpo, que es el templo. Y él tiene su templo también. Estaba entre nosotros, en su cuerpo, vino en forma humana, como un templo. Porque él dice, ¿no? Este templo, Destruiste este templo, ¿no? y en 3 días lo reconstruiré. ¿Y qué dice la Biblia? Que hablaba de su propio cuerpo. Por lo tanto, la Biblia lo está diciendo. Ese templo es mi cuerpo. Ese tabernáculo que representaba ese templo es mi cuerpo. ¿Y no somos uno con Él? ¿En qué somos uno con Él? ¿En qué somos uno con Él? Cuando le vivimos a Él. Todos son flores y violas, ¿no? Como decimos aquí. Flores y violetas y todo. Vamos tirando flores por ahí, por el mundo, ¿no? Y todo nos va bien y no tenemos ni un problema. Ni una contradicción y nadie nos dice nada, ¿verdad? Esa es la vida del cristiano, ¿verdad? ¿Sí? No. Tenemos tribulación, persecución, angustia, pruebas. Eso me suena a un tabernáculo. Somos uno con Él. Por querer seguirle a Él, tenemos
participamos de su divinidad, pero también participamos de su sufrimiento, en otra escala, por supuesto. Fijaros qué interesante cuando dice, dejo el tabernáculo. ¿Qué deja realmente? La lucha. Deja la cruz. Tiene una cruz, todos tenemos nuestra cruz. Y esa cruz la quita, la aparta cuando mueres, la quitas ya. ¿La cruz qué es? Luchar contra el mundo mostrando al Señor, esa es tu cruz. La llevas encima. Dice Elena White que no podemos dejar esa cruz. Si no, se acabó. Y además que él aquí ya está consciente que el Señor se lo dijo. ¿Eh? De la forma en que él iba a morir, ¿no? Sí. Pero él aquí no plantea ningún No. agobio No. ante eso, ¿eh? ¿Qué va? Sino que lo está viendo con serenidad, Ujú. dejándose llevar Ujú. en la voluntad del Señor, ¿no? Que sabe que después de eso termina su carrera Ujú. y tiene la corona ganada de la vida. Sí, exacto. Y tenemos dos conceptos que ninguno de ellos tiene que ver con el alma inmortal. No deja el cuerpo y se va volando Pablo y va saludando mientras se va, no. Se va el aliento de vida que vuelve con el carácter de Pablo que se va y deja el cuerpo. Pero es que además está representando, al decir tabernáculo, está representando todo esto también. Deja la lucha, lo deja todo y ha dejado su rastro ya puesto. Como Cristo lo dejó al morir en la cruz, Él también murió de cruz. Lo vamos a ver en la lección al final. Pedro murió de cruz. Muy interesante todo, mucho. A ver, hay lectura de Elena White que me gustaría leer, si la encuentro. Oímos hablar mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho más acerca de las obras. O sea, peldaño 1, peldaño 2, incluso peldaño 3, pero ¿y las obras? ¿No? Muchos, los dos también implica, porque muestras cosas, ¿no? Oímos hablar mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho más acerca de las obras. Muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión cómoda, complaciente, sin cruz. ¿Qué hemos dicho? Ese tabernáculo, ¿no? ¿Lo estamos llevando o no lo estamos llevando? ¿Llevamos esa cruz? Porque los colores se dan en la cruz, sobre todo, ¿eh? Porque la sangre que sale del costado tiene ese color, carmesí. La sangre lilosa que sale del bazo, porque la sangre del bazo sale lilosa, tiene ese significado. Por lo tanto, fijaros, sin cruz, ¿dónde está nuestra cruz? ¿Qué tenemos? ¿Que estamos fustigándonos cada día por ahí, sangrando por ahí? No, no es eso. Es que conforme tú te afrontas la verdad, pues llevas una cruz, porque te van diciendo y te van dando y te van diciendo. Ya te viene. Había otra cita, creo que es la del viernes. Jueves. A ver, tengo un pequeño desorden aquí. Pero antes vamos a seguir leyendo. Afianzados en la verdad presente. Pues tengo por justo el tanto que estoy en este cuerpo, bueno, esto lo hemos dicho, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia. Otra vez se repite la misma acción, por lo tanto, un cristiano es diligente, no es pasivo, es diligente, es ansioso, con urgencia, porque lo ve inminente. Que después de mi partida vosotros podáis ver en todo momento tener memoria de estas cosas. Él lo que le preocupaba, él veía su muerte, el Señor se lo había dicho, pero lo que le preocupaba realmente es que las personas que escuchaban eso se les quedara. Sobre todo eso, yo me puedo morir, pero que se les quede. Porque si no, es en vano, ¿qué estoy haciendo aquí? Esa es la preocupación real, la ansiedad de Pedro. ¿Esa ansiedad es sana? Claro.
Y puedes realmente llorar y pasarlo mal por esto. Pero es que los que no giman no serán de los 144.000, ¿no? Giman por su pueblo. ¿No será ansiedad eso? ¿No será angustia eso? Pues claro. Pero es por cosas realmente buenas. Por eso es bueno hacerlo. Por eso no hay problema. Eso es que realmente surge de nosotros una preocupación real por el hermano, ¿no? Por todo lo que sucede. El viernes, para acabar, vamos a leer una cita de Elena White que nos explica cómo murió Pedro. Fijaros hasta qué punto, el final de Pedro. Dice, a Pedro, por ser judío y extranjero, lo condenaron a recibir azotes y a ser crucificado después. Como Cristo, pero no. Ahora veremos. Pero veréis cómo Pedro hasta en ese punto. En perspectivas de esa espantosa muerte, el apóstol recordó su gravísimo pecado de negar a Jesús en la hora de su prueba. Aún le pesaba. Nunca se lo perdonó. Nunca se lo perdonó. Y nosotros a veces decimos, pero ¿cómo somos tan tozudos que no nos perdonamos las cosas? Pero es que Pedro tampoco, pobre. No nos apretemos más, vamos a tirar adelante, pero es que Pedro también era humano. Pero aquí está la diferencia que antes decíamos del Pedro que negó a Cristo, Sí. al Pedro que ahora afrontaba la muerte Sí. con esa decisión. Ahora no huye, No. la afronta con decisión sabiendo que va a entregar su vida. Pero aún ahí tiene Por ansiedad. Jesús. Aún ahí tiene una Sí, ansiedad. sí. Verás qué ansiedad. Es muy interesante porque esa ansiedad le acompaña hasta la muerte. Hasta el punto de la cruz, hay un momento en el cual él siente una ansiedad por no ofender a Dios. Y mira el amor. O sea, fijaros hasta qué punto, ¿no? ¿Quieres decir algo antes? Sí, es que como estoy comenzando otra vez con los evangelios, en mi año bíblico, terminé con Mateo y cuando estaba leyendo esa parte de la negación de Pedro, es que, bueno, para mí lo viví en ese momento porque es que es tan impresionante que en un momento atrás había dicho que Sí. aunque lo mataran, Sí, él sí. nunca lo negaría. Y cuando se encontraba en ese punto, cuando dice Elena White que Jesús lo vio con esa mirada que no necesitaba decir nada, esa mirada tan penetrante, es que esa mirada la tuvo que haber perseguido toda la vida de Pedro. Es que en ese momento estás negando al que amabas y te queda viendo y lo ves cómo está ahí, que ya lo habían golpeado, te mira con aquella mirada de compasión, porque a la vez lo vio así. Claro. Es que eso le debió de haber, a pesar de que él se arrepintió, lo debió de haber acompañado, y a quien no. Si es que eso es lo que los que no acabamos de entender y nos cuesta. exactamente. ¿no? Ver que nos mire con compasión, pero si te hemos fallado de una manera horrible. Y nos miras con compasión. Claro, y por eso no lo comprendemos, pero por fe lo debemos asumir, porque si no, no podemos vivir. Y por eso lloró tan amargamente. Yo me imagino que lloró de una manera desgarradora, porque se sintió totalmente inútil y se sintió totalmente malo en ese momento de estar negando al Hijo de Dios, porque él lo sabía que lo era, y que no tuvo la suficiente fuerza en decir, sí, yo lo conozco. Y todo eso pues tuvo que haberlo perseguido durante toda su vida. O sea que fijaros, ese pecado fue perdonado, pero las consecuencias del pecado le persiguieron toda la vida. No se había convertido aún ahí, Pedro, ¿no? 3 años y medio con Jesús, pero no se había convertido. Dice, recordó el gravísimo pecado de negar. O sea que él le acarreó unas consecuencias y las tuvo que vivir. Pero a pesar de ello hizo la obra. Por fe siguió e hizo la obra. Perseveró e hizo la obra. Con esa carga aún, pero hizo la obra porque es humano. O sea, todo pecado tiene consecuencia. Todo. Es grave. Que nos perdonan, sí. Que tenemos acceso al cielo, sí, en Cristo. Pero todo pecado tiene consecuencia. Todo. Y lo tenemos que asumir. Algunos más graves, otras menos graves, pero las tenemos que asumir. Aunque una vez se había mostrado tan poco dispuesto a reconocer la cruz,
tenía ahora por gozo dar su vida por el Evangelio, sintiendo tan solo que sería demasiada honra para él. Ahora tenía otra ansiedad. Digo, vaya vida del cristiano, ¿no? Todo el día ansioso, todo el día ansioso. Bueno, pero es que esa ansiedad es purificación, esa ansiedad es santificación. Dice, demasiada honra para él morir como había muerto el Señor a quien había negado. ¿Cómo voy a morir yo igual? Y eso que la muerte en cruz era lo peor, lo más... Bueno, ¿cómo era? Por inmundo era, ¿no? No recuerdo ahora que... Maldito el hombre que muere en la cruz, en el madero, ¿no? Dice, entonces, inferior a eso, ¿cómo podía ser, no? Entonces, Pedro se había arrepentido sinceramente de su pecado y Cristo lo había perdonado, según lo comprueba el altísimo encargo de apacentar las ovejas y los corderos del rebaño. O sea, Jesús lo perdona y dice, bueno, yo te perdono, apacienta mis ovejas. Pero él no, él, ay, pero ¿qué he hecho? No? ¿Qué he hecho? Eso no, nos pasa. Pero Pedro no podía perdonarse a sí mismo. No pudo. Ni aún el pensamiento de las agonías de la muerte que lo aguardaba era capaz de mitigar la amargura de su aflicción y arrepentimiento. O sea, le era igual lo que le estaba pasando. Él, pero es que le fallé al Señor. Eso es lo que le estaba preocupando. Es igual, él estaba ahí colgado, le estaban clavando, pero es que le fallé al Señor. Incluso pensando quizás que a lo mejor en ese momento, ay sí, a lo mejor no me ha perdonado. Esa angustia, ¿no?, que tendremos también, ¿no?, siendo puro, la angustia de Jacob. Como último favor, suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. La súplica fue otorgada y de esa manera murió el gran apóstol Pedro. No se vio digno de morir como Cristo. Cabeza abajo, con la sangre en la cabeza, eso... No quiero imaginar, es que... No sé, pero fijaros, ¿hasta qué punto? Yo no quiero morir como Cristo, ¿yo qué he hecho? Y aún con este futuro por delante, la preocupación de Pedro era por el bienestar espiritual del rebaño. Bueno, esto lo añade el autor. Luego, es interesante ver la pregunta 4. Pedro escribió acerca de la verdad presente. ¿Qué era la verdad presente en la época de Pedro? ¿Y qué es verdad presente en la nuestra? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Es lo que debemos hacernos todos nosotros. Todo menos el 2031, y los 6.000 años, todo eso es verdad. Fijaros que hablar de amor, ¿qué es hablar de amor? ¿Qué es hablar de amor? Dios es amor. Y ahí se queda. Debemos amar. Amémonos los unos a los otros, pero ¿qué peldaños hay que subir? ¿Qué peldaños hay que subir? Toca subirlos y no dejarlos. O sea que no es solo voy a amar a algo o a alguien, ¿no? No puedes decidir, voy a amar, venga. No. Tienes que hacer una parte, diligente en lo que puedas. Y buscar el equilibrio. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Pero la verdad es que la lección fue muy bonita. Y la verdad es que últimamente las lecciones son muy bonitas y muy acertadas. Pues nada, entonces oremos. Josep, vols fer-la, sisplau? Señor y Padre, te damos inmensas gracias porque tú permites que un sábado más podamos estar aquí reunidos para aprender de ti. Gracias, Señor, por estas magistrales lecciones de escuela sabática que tenemos en el trimestre, en el cual vemos el cambio que se produjo en Pedro, como él, deseoso de cubrir con esa petición que el Señor le dio de ayudar al rebaño, escribió esas tremendas epístolas en las cuales notamos su conversión, en las cuales notamos su amor por las almas. Gracias, Señor, porque todo esto ha llegado hasta nosotros y queremos nosotros también asemejarnos un poquito a Pedro, vivir ese entusiasmo que él vivió
esparciendo tu palabra y viviéndola, a pesar de que tenía que dar su vida por ello. Señor, que no temamos lo que el hombre puede hacernos, que vivamos esa verdad presente de la cual él habló en su momento. Hoy sabemos que tú has dado otra verdad, verdad para los pocos tiempos que quedan, para que tú regreses. Ayúdanos, pues, Señor, para que la vivamos y también la prediquemos, y a pesar de las burlas y la oposición, que seamos valientes y sigamos adelante. Que sean muchos los que, conociendo esta verdad presente, puedan también conocerte a ti y aceptarte. Señor, perdona a tu pueblo, ayúdale a abrir la mente, el conocimiento, para que estén dispuestos a ver todo ese mensaje que hoy tú estás dando, y que de esta forma la Iglesia haga la labor que tiene que hacer, no pasar el tiempo con cosas superfluas, sino dando el Evangelio, que para eso fue llamada. Señor, ayúdanos a ser parte de ese remanente. Ayúdanos a mantenernos firmes y adelante, tal como hemos cantado, Señor, a ser fieles. Y, Señor, que en todas partes demos ese testimonio que pueda ayudar a muchos. Que tu paz siga con nosotros y prepara nuestra mente para el sermón. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.